El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no andéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o qué vais a beber, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no almacenan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y vosotros valéis más que ellas, gente de poca fe. ¿Quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora de tiempo a su vida? ¿Por qué agobiarse por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Y os digo que ni Salomón, con todo su lujo, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se seca y se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los que no creen en Dios se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Pero sobre todo, buscad el reino de Dios y sed justos, que todo lo demás os vendrá por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque cada día merece su propio afán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, la vida tiene preocupaciones, pero esas preocupaciones hay que saberlas vivir, hay que saberlas llevar. Y como lo dice la misma palabra, para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Así, por ejemplo, la pandemia ha acercado a muchas personas a Dios, pidiendo un papá, una mamá por sus hijitos, para que Dios los proteja, o la misma persona para estar protegida, rogando para que un enfermo se recupere, no solamente el asunto de la pandemia, en otras enfermedades, porque para los que aman a Dios todo les sirve para bien, para la gente que tiene verdaderamente fe. La situación de nuestra patria ha acercado a muchas personas a Dios, rogando para que no se vaya a implantar el comunismo en esta tierra, aunque también esa misma situación ha acercado a mucha gente al espíritu del mal, al reino de las tinieblas, pidiendo la ayuda del príncipe de las tinieblas. ¡Qué horrible! Pero para la gente que cree en el único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las situaciones situaciones de incomodidad, de pobreza, de preocupación, de enfermedad, deben acercarlas a Dios. Pero muchas personas llenan de tristeza y de incertidumbre. Hay que vivir la tensión con fe, con confianza en el Señor, con la confianza de que vamos a contemplar la victoria de nuestro Dios. Porque así como le preguntaban a Jesús a algunos discípulos acerca de alguien que había nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces ha dicho Jesús, ni él ni sus padres. Es para que se manifiesten las obras de Dios. Es para que Dios sea glorificado. Así tenemos que vivir entonces en medio de las circunstancias, esperando la victoria de Dios, que es nuestra victoria, y que hemos de ofrecerla a Dios también, con alabanzas, con oraciones, con ofrendas, con sacrificio. De esto de esperar precisamente los regalos de Dios y no agobiarse por el alimento ni por el vestido, de esto sí que saben los pobres, porque al fin y al cabo los que, bendito sea Dios, tenemos el pan de cada día, no nos preocupamos por el pan de cada día.
Pero de esto sí que saben los pobres. Ellos sí que tienen historias que contar, historia del amor de Dios. ¿Y cómo hace usted para vivir entonces si no puede trabajar? Dios me manda la comida. ¿Y cómo se la manda? De alguna manera. Eso es lo que le respondía, recordarán ustedes en la historia de Santa Laura, eso es lo que respondía un hombrecito que vivía de lavar pisos llamado Ponucenito, pero que no podía trabajar constantemente porque tenía que cuidar de su esposa que tenía un problema psiquiátrico. Y cuando ella despertaba, pues no dormía durante mucho tiempo. Cuando se dormía, dormía durante 15 días y en ese tiempo él no podía trabajar. Pero aunque en otro tiempo sí podía trabajar, tenía que estar pendiente también de ella. Y en ese momento fue cuando él relató aquel milagro, cómo había despertado Resura, que llamaba a su esposa, después de 15 días de sueño, de dormir, y despertaba con muchísima hambre, pidiendo mazamorra, y si no se la daban, era capaz de tumbarle el rancho. Entonces Ponuceno se hacía el dormido, y ella como que respetaba el sueño de Ponuceno. Y en el hacerse el dormido, él estaba era orando y clamándole al Señor: Señor, tú la creaste, tú me la diste como esposa, mándale con qué hacerle una mazamorra. Allí es cuando llega un caballo. Esta historia es como de no creer, pero yo la creo. Santa Laura la creyó, yo también la creo. Ha entrado un caballo en un corral contiguo al rancho. Un corral que tenía una puerta con candado, que no tenía otra forma de entrar, pero ha entrado allí un caballo y no estaba sudado, no estaba sudoroso, y ha portado a modo de cabezal una mochila, una jigra, una líchiga que se llama en estas tierras, con maíz, y ha golpeado la puerta con su mano, con su pata derecha, y ha salido Ponuceno y ha visto allí ese animal. Él ha querido espantarlo, pero no se ha ido. Más bien le ha hecho señas con la cabeza que le retire esa jigra que porta. Él lo ha hecho y allí viene maíz. Y él ha reconocido: el Señor me lo ha enviado. Pero por si de pronto no fuese así, yo voy a hacerle mazamorra a Resura, pero por si de pronto no fuere así, voy a guardar el que sobre para quien venga a reclamar el caballo y quizá el maíz. Pero pasados 8 días, y después de recibir los reclamos del dueño del corral: ¿por qué ha entrado usted ese caballo ahí? Él le refirió cómo sucedió, cómo apareció, y le permitió que lo dejara allí. Pero pasando 8 días, ya en la población, caminando por allí por Nuceno, un hombre se le acercó para decirle: ¿ha visto usted un caballo con estas características? Si está en un corral contiguo a mi rancho. Y le relató cómo sucedió. Y el dueño entonces le dijo: desapareció de mi finquita. Habíamos hecho un trabajo y le dije a un muchacho: desenjálmelo y póngale una jigra con maíz para que coma. Y desapareció. 38 kilómetros había recorrido aquel caballo, pero no estaba sudado. Todo esto es manifestación del amor y del poder de Dios. Así responde Dios a los pobres, humildes y desamparados, pero que tienen al mismo tiempo un corazón puro y que aman a Dios y que confían en Él y que se abandonan en Él. No son tantos los ricos que confían en el Señor. Y las personas que, alabado sea Dios, tenemos el pan de cada día. Y algunos ricos también saben acercarse a Dios y confiar en Él y vivir de Él y vivir para alabarlo y glorificarlo y para obedecer y cumplir sus santos y divinos mandatos. Pero repito, no son tantos. Hay personas que en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la preocupación, acuden a Dios
Y en cuanto es superada aquella situación, entonces se olvidan del Señor. Que no sea así con nosotros. Y en todo caso no andemos agobiados, sino con una preocupación serena, viviendo de la misericordia del Señor, y que las inquietudes nos lleven al encuentro con Dios, y que recibidos los regalos del Señor, sigamos buscando a Dios, alabándolo, glorificándolo. Todos tenemos preocupaciones de una y de otra manera. Un santo, parodiando unas palabras del apóstol Pedro, decía: descargad vuestro corazón de todo cuanto os causa pena, Dios cuidará de ello. Fiaos de Él y hallaréis la respuesta de su infinito amor. Al mismo tiempo que ponemos los medios, hay que ir al médico, hay que buscar trabajo, hay que realizar el trabajo, hay que estudiar con esfuerzo, hay que combatir la pereza y la mediocridad, hay que buscar la solución a las dificultades. Y en todo caso, lo que dice Jesús al final, y en todo caso, busquen el reino de Dios y sean justos. Busquen el reino de Dios, no el reino de las tinieblas como hacen algunos, y sean justos, es decir, una vida de cumplimiento de los mandatos divinos, una vida de rectitud a la palabra del Señor, de obediencia a esa divina palabra. Que si somos así, todo lo demás vendrá por añadidura, sabiendo que Dios es omnipotente, sabio y misericordioso. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.